Bueno, somos curiosos, pues lo prometido es deuda. El tejido conjuntivo lo seguimos explicando en este vídeo. Este vídeo va a ser mucho más cortito, pero es para contaros un poquito algunas especialidades que presenta este tipo de tejido y más adelante os seguiré contando otro tipo de tejidos animales, así que seguimos con principios de la histología en este tejido conjuntivo parte 2. El tejido conjuntivo mucoso es el tejido conjuntivo mucoso aquel que posee pocas células, fundamentalmente de fibroblastos ramificados, y contiene una abundante matriz extracelular rica en ácido hialurónico y agua. Es el principal componente del cordón umbilical, donde se organiza formando una estructura espiral retorcida denominada la gelatina de Wharton. La pulpa de los dientes en desarrollo contiene un tejido conjuntivo similar al tejido conjuntivo mucoso. El tejido conjuntivo laxo, por otra parte, es el tejido conjuntivo laxo o areolar que posee gran cantidad de células de varios tipos incluidas en una matriz de estructura laxa compuesta por escasas fibras de colágeno poco ordenadas y una sustancia fundamental abundante. Tiene una distribución muy extensa y es el tipo de tejido conjuntivo más abundante, ya que se encuentra debajo de los epitelios que tapizan la superficie externa del cuerpo y que revisten las cavidades internas. Forman el estroma de la mayor parte de los órganos, la lámina propia y de la mucosa del tubo digestivo. Está asociado con el epitelio de las glándulas y rodea también los vasos sanguíneos más pequeños. Desempeña por tanto un papel fundamental en la nutrición de los tejidos y órganos, ya que el oxígeno y los nutrientes difunden fácilmente por la parte acuosa de su matriz extracelular. El tejido conjuntivo denso, que se diferencia del laxo en que contiene escasas células y gran cantidad de fibras de colágeno que predominan sobre la sustancia fundamental. Pueden clasificarse en dos tipos según la organización de las fibras de colágeno que posean. El tejido conjuntivo denso no modelado es irregular y el tejido conjuntivo denso modelado es el regular. El tejido conjuntivo denso no modelado o irregular posee una gran cantidad de gruesas fibras de colágeno dispuestas en direcciones diferentes. El grosor y la alta densidad de las fibras hacen que quede poco espacio para las células que son escasas. Se localizan en la dermis, capa reticular o profunda, en la dura madre, que protege el cerebro, y formando las cápsulas que envuelven muchos órganos. Los órganos huecos, como el intestino, poseen una capa bien definida de tejido conjuntivo denso no modelado o irregular llamada submucosa. El tejido conjuntivo denso modelado, regular u ordenado posee una gran cantidad de fibras de colágeno muy apretadas que se orientan de forma paralela. Es el principal componente de los tendones que unen al músculo y al hueso, los ligamentos que unen un hueso con otro y la aponeurosis en las fibras que se organizan en capas múltiples. El tejido conjuntivo reticular se denomina a aquel tejido conjuntivo reticular como el estroma de los órganos hematopoyéticos y linfoides, a excepción del timo, es decir, los órganos linfáticos secundarios y la médula ósea. Poseen unas células especializadas de aspecto estrellado que reciben el nombre de células reticulares que forman una red tridimensional y producen fibras de colágeno de tipo 3. Y hasta aquí el tejido conjuntivo, muy curiosos, espero que hayáis aprendido, que os haya gustado. Por favor, dadle un like, suscribiros, dejarme comentarios, dejarme sugerencias, todo lo que queráis, que yo prometo que os las leo y os las intento hacer todas las que pueda y algo más. Y nos vemos en el próximo vídeo con un poquito más de tejidos y de histología animal y demás. Así que hasta el próximo vídeo, muchas gracias por verlo y un beso muy grande para toda la familia de los amucuriosos y hasta el próximo vídeo. Y una mini cosa más, por favor, seguirme en redes sociales, que de verdad que hay todos los días os intento poner cositas de ciencia para que nunca os falte la ciencia en vuestra vida y vuestra curiosidad sea saciada cada día para que cada día aprendamos algo nuevo. Un besito y ahora sí, chao.